Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Nos encontramos en el día martes 12 de enero. Estamos siempre en la feria y en el tiempo ordinario, breve, de esta primera semana. La palabra de Dios siempre nos invita a escudriñar, pues, esa palabra que es alegría, que es esperanza, que es vida para nuestros corazones, pero también para nuestra vida de cristiano, para poder ir construyendo más el reino de Dios con paz, justicia. Hoy la palabra nos invita a escucharla a través de las lecturas que corresponden a este día, martes 12 de enero. La primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso del 5 al 12, y el Salmo responsorial, el capítulo 8, y el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 21 al 28. Preparémonos pues espiritualmente con la palabra pues de Dios en esta lección divina. Espíritu Santo, ilumínanos para que nuestros pensamientos y palabras sean acorde con las inspiraciones y las bendiciones que la Sagrada Escritura nos infunde. Acompáñanos a cada paso y a cada instante de nuestra existencia, para que seamos siempre un motivo de alegría y de bendición para nuestro prójimo. El canto inicial de esta reflexión, de esta celebración de la palabra de Dios, vamos cantando al Señor, página 7. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1 del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Capernaum, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó:
cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos. Le obedecen y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, al escuchar estas palabras de Dios a través de las lecturas, que esa palabra pues sea para nosotros palabra de vida eterna. Reciban pues la palabra de Dios no como palabra humana, sino como la palabra divina, tal como es en realidad. El día de ayer iniciamos este tiempo ordinario, breve. O sea, afirmaba que Jesús es superior a los ángeles. Esto lo escuchábamos el día de ayer en la carta a los Hebreos. Hoy insiste en el tema el autor de la carta a los Hebreos, San Pablo, que se le asigna esta carta. Existía tal vez en la época y se quería aquí corregir una tendencia a sobrevalorar a los ángeles. En el Salmos 8 que hemos escuchado, el autor comenta y que es el salmo responsorial de hoy. Nos habla del hombre en general, cuando dice que es poco inferior a los ángeles. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Aquí se aplica, queridos hermanos, el Salmo 8 a Cristo Jesús. Por su encarnación como hombre, aparece como poco inferior a los ángeles, sobre todo en su pasión, o sea, y su muerte. Pero ahora ha sido glorificado y se ha manifestado que es superior a los ángeles, coronado de gloria y dignidad, porque Dios lo ha sometido todo a su dominio. Por haber padecido la muerte para salvar a la humanidad, Dios le ha enaltecido sobre todo y sobre todo. Apunta además otro tema de reflexión, es el predilecto de la carta. Jesús ha experimentado en profundidad todo lo humano, incluso el dolor y la muerte. Más aún llega a decir que Dios juzgó conveniente perfeccionándolo y consagrarlo con su sufrimiento. Así ha podido conducir a la gloria todos los hombres, a los que no se avergüenza de llamarlos hermanos en Cristo. Un segundo momento dentro del texto del Evangelio, Marcos 1, 21, 28, enseñaba con autoridad. Es una parte muy importante, la autoridad es un valor. Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús, o sea, su predicación. Son todavía las primeras páginas del Evangelio, llenas de éxito y de admiración. Luego vendrán otras más conflictivas, hasta llegar progresivamente a la oposición abierta y a la muerte. Jesús enseña como ninguno ha enseñado, con autoridad. Además hace obras inexplicables, libera a los posesos de los espíritus malignos. Pero su fama va creciendo en Galilea, que es donde actúa de modo. Es que no solo predica, sino que actúa, enseña y cura.
Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el Santo de Dios, el Mesías. Fuera cual fuera el mal de los llamados posesos del Evangelio, lo interpreta como efecto del maligno. Y por tanto subraya además de la amable cercanía de Jesús, su poder contra la fuerza del mal. Podemos hoy detenernos un poco y meditar y qué me dice el texto, estos textos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, nos admira la superioridad de Cristo Jesús sobre todo el cosmos, incluido los ángeles, porque es hijo y está en la íntima comunión con el Padre, ese Padre amado, pero sobre todo nos conmueve su solidaridad total con la raza humana. Se ha querido hacer hermanos nuestros. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Como dice la plegaria eucarística 4, compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Nos ama y nos anuncia la salvación como a hermanos. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, son de la misma raza. Consagrados por los sufrimientos, habiendo experimentado lo que es sufrir, incluida la muerte, nos ha salvado desde adentro, haciéndose totalmente solidario de nuestra vida. Es una perspectiva que se repetirá en días sucesivos y que nos llena de confianza. Por eso Jesús se nos ha acercado y nos acompaña y se ha hecho uno de nosotros para llevarnos a todos a la comunión de vida con Dios. Antes de comulgar decimos siempre el Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó, en la que nos sentimos hijos e hijas del mismo Padre y por tanto hermanos los unos a los otros. Pero somos hermanos ante todo de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que nos podemos sentir y somos en verdad hijos de Dios y hermanos de los demás. Nos conviene recordar, hermanos, que Jesús sigue siendo el vencedor del mal o del maligno. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, hay una palabra que dice, líbranos del mal, que también podría traducirse, líbranos del maligno, lo cumple en plenitud Dios a través de su Hijo Jesús. Cuando iba por los caminos de Galilea, atendiendo a los moribundos, a los enfermos, a los posesos, y también ahora cuando desde su existencia del resucitado nos sale al paso a los que seguimos siendo débiles, pecadores y esclavos, y nos quiere liberar. Cuando se nos invita a comulgar, se nos dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. A eso ha venido, a liberarnos de toda esclavitud, de todo mal. Pero por otra parte Jesús nos da una lección a sus seguidores, que somos nosotros. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia o en verdad nuestras palabras van acompañadas y por tanto se hacen creíbles por los hechos, porque atendemos a los enfermos y ayudamos a los otros a librarse de sus esclavitudes? ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros?
repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor. El cuadro de entonces sigue actual, Cristo luchando contra el mal. Nosotros en sus seguidores luchando también contra el mal que hay en nosotros mismos y en nuestro mundo. Podemos reflexionar todo este contenido de la palabra de Dios. Con la autoridad de la palabra de Jesús, estamos en condición de enfrentar el lado duro de la vida y salir victoriosos. Oremos. Señor, en ti descubrimos la grandeza de nuestra dignidad, dando la fortaleza para respetarnos y defender la dignidad de cada ser humano. Rompe todas las cadenas que nos oprimen y no nos dejen reconocerte como el Santo de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Buen día a todos. Me alegro pues que el Señor siempre nos acompaña a todos y que este martes pues al escuchar la palabra debemos de crecer más en la fe, en la esperanza, en el amor, en la santidad. Buen día a todos los feligreses, las familias, los jóvenes, los movimientos, los sectores, las comunidades. Su padre Joaquín Alonso Álvarez, cura párroco de esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen día a todos. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.